¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por aguantar. Bueno, llegamos un poquito tarde, acabamos de arribar de las gestiones que estábamos haciendo. Por suerte, todo va todo bien encaminado, así que ya estamos para hablar de esto que pidieron para hablarlo ya ayer, pero no pudimos estar ayer en este horario, así que vamos a comenzar hoy con los clubes con nombres raros en el fútbol paraguayo. Nombres raros, llamativos, que vamos a ir compartiendo. Yo les voy a tirar una lista de lo que me vienen en mente. Tampoco tuve tiempo mucho de investigar ni nada, sino de lo que recuerdo y de lo que ya conozco a lo largo de estos años que estamos en este viroreí que se llama el periodismo, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas por el recorrido que hemos tenido, sobre todo en el interior del país. Quiero comenzar, por ejemplo, con un club que llegó a ser club de primera división de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que fue el Sastre Sport, que después de la Guerra del Chaco, bueno, fue en picada, pero fue uno de los clubes bastante tradicionales en los comienzos del fútbol paraguayo. Un club que estaba compuesto o fue fundado por los profesionales sastres, que armaron un club y se llamó el Sastre Sport. Además llegó a hacer giras internacionales y todo, ¿eh? Desaparecido. Pero en la capital tal vez no tenemos, había otro club que se llamaba CALT, ¿verdad? Que eran siglas de una empresa, la empresa eléctrica de entonces, ¿verdad? Y creo que era CALT, sí, algo así era. Pero en el interior sí tenemos nombres muy llamativos, nombres muy, pero muy llamativos, ¿verdad? No solamente con el tema de las fechas, que ya explicamos una vez que hay muchas fechas como nombre de clubes porque habitualmente es la fecha aniversario de la fundación, o en todo caso son fechas históricas de nuestro país o fechas históricas en el mundo, y sobre todas las cosas suelen pertenecer a comunidades en donde es tal día santo, tal patrono, tal patrona, entonces le ponen esos nombres. Pero para empezar, acá ya tenemos en pantalla, por ejemplo, el club Anteojo Sport. Anteojo Sports. Una entidad que ha sabido ser campeona en su departamento y todo, ¿verdad? Ha llegado a jugar la Copa Paraguay y todo en su momento. Anteojo Sport, el departamento de Cazapá. Después tenemos el Club Sport Construcción, que es un club muy tradicional de Salto del Guairá y que fue fundado por profesionales de la construcción, albañiles, ayudante de albañil, gente que trabaja en la construcción, formaron un club que se llama el Sport Construcción en Salto del Guairá. Después tenemos el club Caraicibé, que también llegó este sí que llegó a jugarlo en la Copa Paraguay, ¿verdad? Anteojo creo que llegó a jugar la Precopa. Caraicibé, de paso yo voy, es un club fuerte, un club poderoso. ¿Por qué Caraicibé? ¿Qué es Caraicibé? Don Cibé, Caraicibé. Cibé se le dice en el interior, sobre todas las cosas, a los de nombre silvestre. Nosotros teníamos también nuestro Caraicibé acá en Cacupé. Después estaba Cibeí y cosas así, ¿verdad? Y el club Caraicibé, de paso yo voy, club que ha jugado ya la Copa Paraguay. Después tenemos ahí en la foto de un equipo, ese es el club Sport Cuatro Vientos de la Liga Tomateña de Fútbol. El Sport Cuatro Vientos. Entonces sí conozco, y por eso lo incluimos en esta primera tanda de los cuatro, como para arrancar. Después en la siguiente gráfica, que también tenemos ahí para compartir con ustedes, bueno, se repite Anteojo y Caraicibé. Los dos planteles que están ahí, uno es el Atlético Aeropuerto, el que está arriba, de la Liga Mambay de Fútbol. Es la Liga Mambay de Pedro Juan, el Atlético Aeropuerto. Y el de abajo, el que se ve más oscuro, ese es el actual campeón. Bueno, la foto es vieja ahora, pero es el actual campeón de la Liga Juan de Mena de fútbol en el departamento de la Cordillera. El Sport Capilla. Pero no es Capilla así, sino K-Pilla. Justamente del barrio Capillita, ¿verdad? Pero se llama Sport Capilla, así le llamaron. Y es un club joven, pero que ponele todos los años desde que se fundó, por lo menos llega a semifinal. Y ya tiene varios títulos. Hace poco se consagró de vuelta campeón en la Liga de Juan de Mena. Bueno, son así lo que, para empezar, yo le puedo agregar después también, por ejemplo,
el Lenteros Unidos de Ciudad del Este. El Club Lenteros Unidos de Ciudad del Este es un club de fútbol de salón muy tradicional allá, en donde los lenteros, los que venden los anteojos, antes se vendían los mesiteros, como se les llamaba, y ellos vendían sus lentes y hacían, y armaban un club Lenteros Unidos, muy fuerte, muy poderoso en su momento también. Así como también estaban los clubes de los cambistas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero había también un club de los cambistas en Ciudad del Este. Y si mal no recuerdo, en Encarnación también llegó a haber en su momento, no sé nomás si llegaron a jugar de manera oficial, pero había también uno que era Mesiteros Unidos. Estoy hablando allá por los 80, por los 90. Bueno, así que ya voy a comenzar a leer sus mensajes. Quiero que compartan ustedes los clubes que conocen también, porque habitualmente somos de varias zonas del país, los que estamos comunicados, entonces será, creo que muy lindo de todo, para hablar un poco de cada uno de los nombres raros que tenemos. Y están los que seguramente van a googlear, ¿verdad? No importa, con tal de seguir acrecentando nuestros conocimientos respecto también a este tema que tocamos el día de hoy, ¿verdad? Dejen su me gusta, denle un clic al like para ayudarnos también a seguir creciendo, y ya estoy con ustedes enseguida. Bueno, vamos a comenzar ya rápidamente entonces a leer los mensajes. Arrancamos por el Twitch. Buenas, Salva, ¿qué tal vio el almuerzo? ¿Aún no salió la lista? Dice Adrián, no, todavía no salió. José me vio la lista, no, todavía, Adrián. Club Sol de Mayo, dice Racas. Buenas tardes. Bueno, el Club Sol de Mayo la verdad es un nombre muy tradicional, sí que tal vez llama la atención porque ¿qué tiene que ver el sol con un mes? El asunto es que hay varias canciones, varios poemas, varias historias que tienen que ver con el Sol de Mayo. ¿A qué se refiere habitualmente el Sol de Mayo? Al mes de la independencia patria, por un lado. Y en el aspecto católico, sobre todo mariano, el Sol de Mayo se refiere al mes del nacimiento de la Virgen María. Entonces, por eso incluso hay un tema religioso que se canta mucho en la festividad de Cacupé, que es a la luz del Sol de Mayo hoy aclaman tu verdad, cosas así, ¿verdad? Entonces, se refiere más bien a la religiosidad mariana, que es muy amplia en nuestro país, sobre todo en el interior. Y aquí en Cacupé tenemos un Club Sol de Mayo en primera división, y hay Sol de Mayo, hay en muchísimas ligas. Hace poco uno de ellos se consagró campeón otra vez en su liga, por ejemplo, ¿verdad? No recuerdo dónde mismo, pero hace poco. Buenas, hola Racas. El mejor Club Salva, Club Social y Deportivo Caraicibé, dice Adrián. ¿Quién veo de Caraicibé? ¿Sabe algo, Salva? ¿Y quién habrá sido Caraicibé? El Gran Club Universal de Encarnación, ¿sabe qué pasó ese club? Sigue, funciona en Encarnación. Uno de los grandes protagonistas de la Liga Encarnacena. A ver, Club Caraicibé, ¿por qué y quién fue el Caraicibé, verdad? Es más bien la pregunta, ¿verdad? ¿Quién fue el Caraicibé? 9 veces campeón de la Liga Paso Llevar. No, yo creo que ya más, creo que ya más. Más, porque este dato es del año 2021 y hace no mucho fue campeón de vuelta el Club Caraicibé. Fue campeón del Guairá incluso, de Paso Yobay. Bueno, pero ¿quién fue el Caraicibé? Lo que sería interesante. A ver si alguien tiene conocimiento o averigua quién fue el Caraicibé. ¿Por qué se llama Caraicibé? ¿Por qué se llama Caraicibé? Bueno, Karen López era la presidenta cuando dio mucho que hablar justamente en la Copa Paraguay. El Club Social y Deportivo Caraicibé. Pero ¿quién fue Caraicibé? Eso es lo que sería interesante averiguar. ¿Quién fue el famoso Caraicibé? Bueno, después vamos a Radio y TV. Hola Marc, te damos la bienvenida. Salvador Icar de frente, dice gracias Marc. ¿Cómo estamos al like, muchachos? Lucas dice buenas tardes, Salva. Club General Alfredo Stroessner. Bueno, el General Stroessner era un homenaje al presidente de la República, ¿verdad? Está el Club Atlético Stroessner en Ciudad del Este. Bueno, hoy día juega en la Liga Franqueña, ¿verdad? El Deportivo Trébol, dice. El Deportivo Trébol.
Christopher Ruga, buenas tardes, Salvador. Good Carucha, lo dice Matías. Lomitero, hola, Lomitero. Club Atlético Culantrillo, dice. Claro, Culantrillo se debe, el nombre Atlético Culantrillo se debe a la compañía Culantrillo, a la comunidad de Culantrillo que está en la zona de Campo 9. Conozco. He estado en algún que otro partido también de Culantrillo en su momento. Club Atlético Aeropuerto Prime, dice Lomitero. Sí, Club Atlético Aeropuerto. Ese fue yo cuando estaba en Pedro Juan, en Radio Burucuyá. Nos fuimos justamente un domingo para la transmisión de un partido, ¿verdad? Yo me iba los viernes, jugaba por el salón, sábado y domingo o transmitía y sábado y domingo no, me quedaba por allá, venía el domingo a la medianoche, ¿verdad? Y nos fuimos a un partido, recuerdo el Deportivo Obrero contra el Atlético Aeropuerto. Espectacular, el Atlético Aeropuerto. Club Social y Deportivo, Club Social, Cultural y Deportivo Aeropuerto. Este es otro. En Ecuador también hay, ¿eh? En Ecuador también hay. Tiene su escuela de fútbol, el Atlético Aeropuerto. El Club Atlético Aeropuerto de la Liga Deportiva Lamambay. A ver, la Liga Deportiva Lamambay, lo que quiero saber es si sigue participando. Vamos a mirar un poco los equipos participantes. En el 2018 son 10 los equipos que participan en el campeonato de la Liga. 2 de mayo participa en la segunda división del fútbol paraguayo. Algunos equipos han pasado por la Liga, pero no han podido mantenerse en el mismo, como el Internacional de San Capitán, por Primavera, Silvio Petiroso y Atlético San Gerardo. Sí, sigue participando el Atlético Aeropuerto, que fue fundado el 3 de agosto del 2010. Aquí van Independiente, Deportivo Obrero, Club América Leste y Garribia, General Díaz, Atlético Bernardino Caballero, Deportivo 1 de Marzo, América, que está jugando el Nacional B, Atlético Pedro Juan Caballero, Atlético Aeropuerto y el Deportivo 2 de Mayo. Son los clubes pedrojuaninos. El Atlético Aeropuerto todavía no llegó a ser campeón, al menos en primera división. En primera división. Bueno, permanentemente estoy actualizando la cuenta oficial de la selección por las dudas, ¿verdad? Aunque hoy ya escuché y creo mucho en esa fuente, de que solamente serían convocados 3 jugadores del plano local y que se trataría de 2 jugadores de Libertad y 1 de Cerro Porteño. Marcelo Fernández, de gran actuación en los Juegos Olímpicos y en el Preolímpico, y que además es de una posición donde nos falta, que es el extremo por derecha, que donde solamente lo tenemos a Miguel Almirón ahora mismo. Marcelo Fernández estaría para ser convocado ahí. Robert Pris Mota como volante central, ya que tenemos un solo volante tapón, que es Andrés Cubas, y sería Robert Pris Mota finalmente el convocado. E Iván Ramírez, lateral derecho de Libertad. Algunos mencionan lo de Richard Ortiz, pero vamos a ver. A mí me hubiese gustado que sean convocados jugadores de la sub-23, ¿verdad? Pero por lo menos va a estar Marcelo Fernández. Es casi un hecho lo de Marcelo Fernández. Ya está en Enciso. Y bueno. Pero tampoco es tiempo de estar experimentando, buscando. Pero no, ahora necesitamos jugadores que nos ayuden a ganar. Ok. Otra foto más de hace 2 horas de Ramón Sosa con el Nottingham. O sea que está convocado Ramón Sosa entonces para el debut. Su debut en la Premier. Está convocado para su debut en la Premier. Está generando bastante en Inglaterra, sobre todo con el Nottingham. Le están dando mucha manija. Ojalá que le vaya bien. Yo escuché que son 3, dice Pirida, Mota, Richard Ortiz, Derly González, igual no sé más, Alba, dice.
Derly González, otro delantero más, a no ser que juegue de volante por derecha. No sé. Y creo que va a ser Piris o Richard, no Piris y Richard. ¿Qué tal? Salud, almorzaste ya. Sí. Le bajamos hace rato antes de ir a donde tenía que ir. Ya le bajamos ya un par de milanesas de mondongo con ensalada de papa y mucho limón. Purete estaba. Y mandioca. Puretazo estaba. Bueno. A ver los likes, muchachos. Denle like también ahí, Caresport, También, por favor. Estamos ahora mismo con 25 likes. 25 likes. Likes, perdón. Bueno, buenas tardes, dejen su like, gente de acá en Buenos Aires, Okujaro, dice Carlos. Y acá se anuncia el retorno del frío para mañana, así que peyajúquena. Buenas tardes, saludos acá postreando miel con maní para luego bajarle a un tereré bien frío porque mañana lleguemos a la fresquete, dice Carlos. Es por Cañero, dice Miguel. ¿De dónde es por Cañero, Miguel? Ya escuché eso. Si mal no recuerdo, es hacia una de las zonas donde justamente hay caña de azúcar. No sé si es Tebicuarú, Tebicuarumí, pero el club es por Cañero. Tebicuarumí, ahí está, Tebicuarumí. Tebicuarumí. Ya ha sido varias veces campeón, por eso me sonaba bastante. ¿Sabes qué tan cierto es lo de los 6 clubes de primera vez que aceptaron soborno de jugadores para jugar? No sé, que se investigue. RI Tres Corrales también está salva, dice. Bueno, pero RI Tres Corrales es en homenaje justamente al Regimiento de Infantería Tres Corrales, que fue gran protagonista de la Guerra del Chaco. ¿Y por qué Regimiento RI 3? Bueno, Regimiento de Infantería número 3. ¿Por qué Corrales? Por la batalla de Corrales en la Guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Club Capitán Pintura, dice. El Club Capitán Pintura. El Club Capitán Pintura. Ese es, si mal no recuerdo, era en homenaje a un cacique que participó en la Guerra del Chaco y que era un cacique brujo, o sea, era el brujo de la tribu, algo por el estilo, de la zona de allá en Alto Paraguay, hacia Puerto Diana, por ahí, si mal no recuerdo. El Sport Diana, dice, bueno, el Sport Diana es por Puerto Diana. Es un lugar que se llama Puerto Diana y por eso es Sport Diana. Sastre Sport se consagró campeón de la considerada primera división de la intermedia en 1918 y ascendió para el torneo del Círculo de Honor en 1919, dice. Hay un club que se llama Halcones Negros, dice. Sí. Halcones Negros, fue campeón de fútbol de salón, jugó sudamericanos, creo que un mundial y todo llegó a jugar en su momento. El club de Halcones Negros de Ciudad del Este. Mi querido Club Sport Amaño, dice Ariel. Club Atlético Trébol, Comunidad Nativa del Chaco, Loma Plata, Copa Paraguay 2021, dice Armando, sí. Sport Pacobá. El Sport Pacobá también está. El Sport Pacobá es de... ¿Dónde era el Sport Pacobá? Que ya jugó también la Copa Paraguay, De Yacycañé. Sí, señor. Gracias, Jorge. De Yacycañé. Hace no mucho, justamente, acá Jorge, Cachito, junto al general Olmedo estuvieron por esa zona. El Sport Pacobá. Bueno, después, para mí el Mambor es el club de por Navidad, dice Fabricio Martínez. Es por Navidad, ¿cierto? Hay muchos 25 de diciembre, pero es por Navidad, hay uno solo. El club CEFCA de Salto del Guairá también no me acuerdo qué decía su sigla, pero es un club competitivo de esa ciudad. Sí, está jugando en Nacional B, Cristian. El CEFCA es el Centro de Formación de Futbolistas del Canindeyú. Es un club nuevo, un club que fue conformado por algunos empresarios de la zona para promover justamente la formación de jugadores. Tienen un lindo estadio ahí en Salto y es uno de los clubes, es uno de los 3 clubes que están jugando el Nacional B, 3 clubes de Salto del Guairá que están jugando el Nacional B. Cervelán Club Fútbol de Salón acá en Orqueta, sí, ese conozco, sí, el Cervelán fue campeón, sí, en Orqueta. Clubes por Navidad, dice Matías. Pelo Pincho FC, dice Esteban. Pero Pelo Pincho no es un club
creo que no es un club profesional. O sea, no es un club... no sé si te refería al del pelo pincho allá en la Chacarita, ¿verdad? Es un club de barrio, pero no sé un poco si hay otro lado. Si sabes, contarnos de dónde es. Bueno. Otro para mí sería Club Atlético General Alfredo Troner. Fíjate en el acrónimo, dice. Y Atlético Troner no es en homenaje a un personaje de nuestra historia. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no con lo que hizo, forma parte de la historia, como Marica López, como Carlos Antonio López, como Gaspar Rodríguez de Francia, como Bernardino Caballero, no sé. Bueno, Club Don Salvanation Modernation, dice Matías. Buenas tardes, hola Marc. Club Toro Cangüe, ¿de dónde es el Toro Cangüe? Marte Atlético, ese es de Luque. El Club Cateura, ese tampoco no es, creo que oficial. Buenas tardes, Salva, tome su like, gracias Alberto. Culantrillo también es un remedio tradicional que se toma en el tereré, dice, sí. Y justamente la compañía Culantrillo se llama eso porque ahí había mucho culantrillo. Me imagino que era por eso, ¿verdad? El famoso Sport UI, ¿de dónde es, Salva? Y Sport UI de Asunción, pero el Sport UI como tal nunca llegó a jugar oficialmente, ¿verdad? Y es un club de mucha tradición, pero es su sobrenombre nomás, Yui. Porque el club en realidad se llama Sport Villa Aurelia. Sport Villa Aurelia se llama el club, conocido popularmente como Sport UI. Que llegó a competir en su momento en el ascenso y todo eso. Pero su nombre no es Sport UI. Muy tradicional por las fiestas de San Juan. Muy tradicional por sus participaciones en los cursos de Asunción. ¿Y por qué se le dice por UI? Porque ahí en su cancha, donde está la cancha del Sport Villa Aurelia, era un gran baldío húmedo. Y a la tardecita ya empiezan las ranas a sus lamentaciones ahí, ¿verdad? Sí, por UI. Eso está en Villa Aurelia. Pero repito, no es un nombre por Yui, es por Villa Aurelia. ¿Qué tal? Hola Rafael. Atlético Presidente Troner de Franco entran en el video, dice jajaja. Lunes la tema y de Cerro Porteño a la Menites. Lunes la tema y de Cerro Porteño a la Menites. Ni idea de qué está hablando Carlos. Anteojo, jajaja, dice algo fuera de tema, apoyará al equipo griego en Europa League. ¿Qué te pareció el sorteo de la Champions? Ni idea, Fabricio. Hugo Cuenca no es extremo por derecha, también Salva. Y él en realidad es un enganche, pero anda jugando de extremo por derecha. Andaba jugando como extremo por derecha. Y podemos decir que sí. Que puede ser. Y él y Almirón, los dos son zurdos. Y diestro sería Fernández, ¿verdad? Así que entra. Salva Cuenca está convocado versus Lazio. Así es, Lucas. ¿Qué hora es el partido del Nottingham? Dice. Nottingham juega mañana a las 10, creo que era. Voy a revisar ahorita. Mañana Arsenal Brighton a las 7:30. Nottingham Wolves a las 10. Mirá si está Enzo González. Mañana podíamos verlo a Enciso con el Brighton, después a Sosa y a Enzo en el otro partido. Pero bueno, no está Enzo González. Mañana a las 10 juega el Nottingham. Bueno, para mí un ejemplo de nombre raro en el exterior en Ecuador es Club 9 de Octubre y Banana Bonita S6. Y 9 de Octubre es una fecha, ¿verdad? Igual acá tenemos 300.000 clubes con fecha. Y Banana Bonita sí me resulta, así como para nosotros, por Paco Bar.
Si acá podría llamarse por Paco Vaponá, por ejemplo, por Banana Bonita. ¿Sabes ese partido que jugó el otro día Sosa? ¿Qué copa es? No es la FA Cup, entonces ¿cuál es? La Carabao Cup, no sé qué marca. La Carabao Cup. Que ahora pasan, ponen la lista y hasta ahora no sabemos. En cualquier momento, Carabao Cup era, creo, dice, sí, ¿cuál es tu pronóstico del Uruguay-Paraguay? Y mínimo un empate. De hecho, esta semana se fue Enrique Dávalos a Argentina, dice. ¿Y quién es Enrique Dávalos? ¿A qué Enrique Dávalos te referí? Al periodista que estaba en Telefuturo. ¿Aquí qué? ¿Qué tiene que ver, Fabricio? Me coloca totalmente ya, Fabricio, con tus temas. Escuché que el domingo recién salió la lista de convocados locales, dice Miguel. Y yo le decía la vez pasada que manejaba la información de que iba a ser el domingo después de los partidos de la jornada del domingo, ¿verdad? A ver, ¿por qué convocar ahora, por ejemplo, a jugadores de Libertad, Olimpia, Cerro, si van a jugar todavía el fin de semana? Y que la lista saldría justamente después de la jornada del domingo, tras tenerse los partidos, porque los partidos del lunes, no va a haber ningún jugador convocado, pero de los partidos de sábado y domingo sí puede haber jugadores convocados. Pero después salieron que todos los medios radiales de la sieta estaban diciendo que hoy ya iba a salir la lista, ¿verdad? Y hasta ahora no salió. Creo que ya hubiese salido si iba a salir hoy. No te haces idea cómo extraño la milanesa de Mondongo. Saludos de Nueva York, dice Dieguito. Bueno, Dieguito, sí, me imagino. Me imagino. Aparte es muy rica la milanesa de Mondongo que se hace acá. Bueno, después está Copa de la Liga, se llama ese Fabricio. Sí, la Carabao es el patrocinante, ¿verdad? Y la Copa es la Copa de la Liga. La FA es la competición más antigua del mundo. Y el otro es la Copa de la Liga. O sea, entre equipos de primera sería. Es por primavera, dice Anderson. Hay muchos de por primavera. Incluso hay alguno que se llama Primavera nomás. El de Roque Alonso, por ejemplo, es Primavera nomás, no, es por primavera. Por primavera hay en Luque, en Fernando y en muchos pueblos del interior. Por la Copa de la Liga. La lista sale a la tarde 16 o si no, otro día, escuché, dice Lucas. Estaría de acuerdo que los refres cuenten su club sala para no dirigir a esos equipos a los periodistas a que pea, dice. No, me parece que no tiene sentido. Club Sport número 1, Club Sport número 1. Exactamente, el Club Sport número 1 se llama así justamente porque es de una compañía que se llama Compañía Número 1, ¿verdad? Que en varios puntos del interior es muy tradicional separar por números, ¿verdad? Así como primera línea, segunda línea, troncal 2, troncal 3, troncal 4 y compañía, ¿verdad? Van delimitando a través de números. Y lo que no me acuerdo es de dónde era Sport número 1. Esa parte es lo que no me estoy... Ya lo escuché muchas veces, muy llamativo. Sé que era del norte. Era de... Yataití del norte, puede ser. De por ahí. De por ahí era. A ver, ¿qué más? Adrián dice, Sala, nunca quisiste fundar tu club, fuiste dirigente, creo que contaste una vez, ¿verdad? Dice, sí, dirigente sí fui en varias ocasiones, pero nunca quise fundar un club, sinceramente. Club Los Hijos de Colón, dice Esteban. Después está también el club Hijos de los Defensores del Chaco. O sea, siempre sabemos Defensores del Chaco, pero hay muchos clubes de Defensores del Chaco, pero este es el club Hijos de los Defensores del Chaco, que también es del norte de nuestro país. En la Liga de Tembiopona hay Sport La Paloma, Capiatí y el Monchocué, pero Monchocué es una compañía también. Y La Paloma hay en varios lugares también. El Deportivo La Paloma, Sport La Paloma, La Paloma Sport. Incluso hay una liga de La Paloma, porque es un lugar de Canindeyú. Y Capiatí, tengo entendido que por algo... Club Deportivo Mocha y Coajata, dice. Mocha y Coajata. Puede ser también. Club Sport Taller de la Liga, acá hay el Sport Taller, que es justamente en homenaje a la gente, o fundaron los funcionarios del taller del ferrocarril en Acay. Ahora salió campeón justamente por taller. Es por Ñaumbú y Ñanducuá en Cazapá, dice Jorge.
El convocado Cerro Porteño es Alan Benítez, Íñigo, no creo. Sacachispas en Argentina, sale así, Sacachispas, club tradicional. Excursionistas, Unidos Claypole y demás en Argentina, sale, está Camioneros. Deportivo Pasto de Colombia, club Sacachispas de Argentina. Bueno, pues estamos hablando de los nuestros. Estamos hablando de los nuestros. Pero igual, está bien. Hola, Icar, acá en Paraguay es muy característico que muchos clubes tienen como nombre fecha por sus números, con sus números y meses. Desconozco si en otros países también es así. Saludos de Itaguay, dice José. Hay en otros países, en Argentina también hay mucho. En Argentina, en el interior de la Argentina sobre todo, hay mucho. Hoy la 9 de julio, hoy la 25 de mayo. Sus fechas patrias, ¿verdad? Están, hay varios. Hay 25 de diciembre, también conozco uno. En Argentina hay. Club Teniente Herrero Bueno de Luque, saludos de Arkansas, dice Daniel. En realidad es Herreros Bueno, porque fue un héroe luqueño de la guerra. El teniente coronel Herreros. Herreros era su primer apellido y Bueno el segundo. Copa de la Liga Carabao Cup es entre las 4 primeras categorías, salva la FA de toda la categoría hasta la 10ª. Gracias, Gabriel. Salva en la ciudad de Arroyo y Estero, pero hay arroyos y esteros, así como en Bellavista no hay ninguna Bellavista, o en Bahía Negra no hay ninguna Bahía Negra, dice Sandro. Vamos a hablar de eso en otro tema. Nombre de ciudades con... así como San José de los Arroyos, ¿verdad? Ya anotar nombre, arroyos. Mira vos que en arroyos y esteros realmente es una zona de muchos esteros. Es una zona de muchos esteros. Y la cercanía por la gran cantidad de... Hoy todos son arroyos, pero en su momento hasta fueron ríos, ¿verdad? Pero cada río se va formando por los arroyos de todo el departamento de Cordillera que terminan y desembocan justamente en la zona de arroyo y estero, ¿verdad? Tanto el río Piribebuy, el río Mandubirá, son ríos internos básicamente de cordillera que van y desembocan en el río Paraguay. Pero sí, yo recuerdo que había muchos arroyos, tal vez no en la zona céntrica de la ciudad hoy día, ¿verdad? Hay una zona que se llama, por ejemplo, Isla Guazú, que es una zona de pesca muy, muy buena. Nosotros nos llamamos antes, o sea, mis amigos, yo me iba, no, con ellos, no me gusta la pesca. También donde hay mucha fauna, muchos animales, mucho bicho, como se dice, ¿verdad? Después, Toro Cangüe, al sur de Vaquería, Caguazú, dice Gustavo. Capiatí es una planta que se pega por la ropa al bazar, dice. Sí, también hay otro, que el Taja, ¿verdad? Que también hay otro que se pega. ¿Qué pasó de por Colombia? Dice Mario. Y por Colombia está en la B, Mario. Ascendió el año pasado a la B y está. Deportivo Tomayapo, dice. Ese es otro país. Juicue FC en Cazapá también, dice Jorge. Talleres Atlético de Zapucay. En realidad no es Talleres. No sé si hay otro, pero el que yo conozco es Por Taller. El original fundado por los ingenieros ingleses que vinieron a armar el ferrocarril de trenes y hace poco salió bicampeón de la Liga Zapuqueña de Fútbol. Dice. Talleres es de Zapucay, el otro es de Acaay, cierto. Puede ser. Para salir, Club Talleres Atléticos. Talleres Atléticos es de Zapucay. Sí, señor, tenés razón. Y después está el... Sport Taller. Creo que era. Sí, Sport Taller es de Acay. Sí. Club de Sport Taller de Acay. ¿Qué más? A mí personalmente no me agradan los equipos que tienen como nombre una fecha. Creo que podrían encontrar otro nombre mejor, dice Luis. En Pirayuno hay pescado, salva, dice. San José de los Arroyos y no hay ni un José, dice. A ver, ¿qué opinas de los clubes que se llaman como una fecha y año, pero fue fundado en otra fecha y año? Dice. Y habitualmente porque es fundado en una fecha, pero el nombre del club ponen en homenaje
a la santa o al santo patrono del lugar. Entonces, un club 3 de mayo no precisamente es porque se fundó un 3 de mayo. Esa es la realidad. San Lorenzo le ganó 3-2 a Santaní en la intermedia. Ya no le alcanza más a San Lorenzo. Pues está llegando San Lorenzo. Club Deportivo Navideño y Club Nacional de Yaguareté Corá, ambos de YouTube. Sí, pero Nacional, Nacional. Yaguareté Corá es la compañía. Y Deportivo Navideño, Ese no sabía que había Deportivo Navideño. O sea que ahí es por Navidad y Deportivo Navideño. Entonces, muy bien. Ese es de YouTube, dice Santiago. Es por UI. Bueno, el por UI como tal no existe, repito. Es como decir el Decano, el Ciclón, no sé, el Indio, el Guma, por UI. Se le conoce como por UI, pero en realidad el club se llama Sport Villa Aurelia. Club Hércules de Santa Rosa Misiones, sí, Hércules, club tradicional. Después, Estrella del Sur de Capucú, Club Los Olivos de Jornado, Club Estudiantes de Villalbín. Los estudiantes hay muchos, los Olivos también. Estrella del Sur y Estrella del Norte, Estrella del Este. Antes había, por ejemplo, un club famoso de básquetbol y de vóley que se llamaba Estrellas del Este. El equipo de Dani Huiza en Cádiz es el Atlético Sanluqueño, dice. ¿Conoce equipo del Chaco que no sean de Villa Benjamín, Cerrito, Salva y Hernando? Sí, claro. Está el Cerro Porteño de Loma Plata, después hay Defensores del Chaco, después hay varios clubes. Después está este club de Nanagua, San Miguel. Muchos clubes. ¿Qué más? No, ¿cómo estamos de likes? Hola Mark, ya quedó la suscripción en los dos YouTube y en La Morada, tío Salva, gracias por tanto, dice Mark. Gracias Mark. Espectacular, gracias a vos Mark. A ver. 48 recién tenemos. 48 likes y ya estoy por cerrar. 49 ahora. Bueno. Solo a conocer el club de Fernando Club Sport Capi Perú. Dice, sí, conozco. Ahí dice la escuela de fútbol, no llegué, pero las risas no faltaron. Dice, sí, Capi Perú. Es un club muy tradicional de Fernando Lamora. Hola, Sala de vuelta. Conozco varios clubes raros en el fútbol paraguayo. El Deportivo Tallazuapé, que juega en la Liga San Lorenzana. Dice, sí, el Deportivo Tallazuapé es un club tradicional, pero es por la zona. El lugar se llama Tallazuapé. Es una compañía de San Lorenzo. Sala en Zapucay vio o Zapucay la gente o son todos callados. Dice, no sé, un poche. Sí, Sala, yo soy zapuqueño y mis bisabuelos eran ingleses y sus tíos los habían fundado. Dice, gracias, Carlos. Lenteros Unidos, antes era un club de fútbol de campo de la Liga Paranaense, ahora es de salón. Dice, mira, yo no lo recuerdo como fútbol de campo, yo ya lo conocí como fútbol de salón. Pero mi papá me decía que también está el Club Atlético con Enorú, Salva, dice, con Enorú. Acá en el Chaco hay otro club 3 de febrero de Villa Choferes, dice Arnaldo. 24 de septiembre Tayupaún y 8 de febrero Tayupunta, dice. Pero son los lugares. Tayupaún es la compañía igual que Tayupunta. 24 de septiembre y 8 de febrero. Por ejemplo, Club 3 de Mayo, fundado el 25 de febrero acá en J. Saldívar. Dice, sí, el 8 de diciembre de Cacupé fue fundado el 20 de agosto. Por eso. Club Sol del Este, sí. Que ahora se llama Gremio Sol del Este. Nanagua, mi club acá de Loma Plata, Nanagua. Sanluqueño es el gentilicio de Sanlúcar de Barrameda, así es. Den me gusta cada vez que entran, no cuesta nada, dice Perla. Club Atlético Hogar y Selva de Jesús. Hogar y Selva, sí señor, Hogar y Selva, que conozco en Jesús. 7 Montes de Curuguatú, Canindeyú y Atlético del Túnel de Alberdi. Sí, el túnel que fue campeón otra vez en Alberdi, ¿verdad? La Liga Alberdeña.
Mi última pregunta, ¿cree que 2 de mayo se está desinflando? Te aclaro que al Enrique Dalo a que me refería era obvio al periodista. Dice, pero no sé a qué te referí, pues, que se fue a Buenos Aires, no sé. Vos nomás sabés de qué está hablando Fabricio. Club Puerto Sastre del Chaco, paraguayo, dice, sí, el Puerto Sastre, que salió campeón justamente de la Liga Deportiva del Alto Paraguay. 8 de diciembre, el más numeroso y seguido. En realidad, el club con mayor cantidad, o sea, el nombre de mayor cantidad de clubes, ¿cómo diría? El nombre más común o que hay en mayor cantidad en los clubes del interior es Guaraní. Es Guaraní. Lenteros Unidos, les recuerdo cuando yo era mitad y allá a mediados de la década de los 80, dice Gustavo. Buenas tardes, Salvador, saludos de Buenos Aires. No, hay Deportivo 29 de febrero, dicen, va cobas. Fundado el 29 de febrero y que cada 4 años nomás cumpleaños. Hay que hacer un día clubes que se llaman igual o copian escudo de otro equipo o países. Uf, eso ya tenemos a patada nosotros. Club Charavana de Capivari. Charavana, primera vez que escucho, de Capivari. Charavana. Club Vencedor de Lambaré, club tradicional. Club Puerto Indio, dice Jorge. Vencedor hay en varios lugares también. Bueno. Después está Caleros Unidos, por ejemplo. También. El Club Caleros Unidos en Vallemí. El Club Caleros Unidos. Después. Acá en Cacupé podemos tener el Sport Guarán. No Guaraní, Sport Guarán. ¿Por qué? Porque Guarán es un cacique. Hay muchos nombres de cacique, ¿verdad? Si vamos a ir al caso, ¿verdad? Bueno, a ver qué más. Ese 400 de Tomatín, lo que o sea, supuestamente porque en el lugar, en la compañía donde están, no me acuerdo cómo es que se llama, se tienen los 4 vientos. Ahí te vienen de los 4 lugares, los vientos. Y los vientos vienen de los 4 lugares, pero todos juntos es imposible. Bueno. A ver, ¿qué más? Tum, 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 tum. Guaraní de Juan Sinforiano Bogarín, dice cierta. Guaraní de Coronel Oviedo, no, Guaraní hay demasiado mucho. Club Obrero de Misiones, Obrero también muchísimo. Club Capitán Pedro Juan Caballero de Tomatín, dice Eduardo, sí, también. Hace semanas fundaron también ya acá el Club Olimpia de Loma Plata también, dice Arnaldo. Yo sé que en Loma Plata vamos a tener Olimpia y Cerro. Después están los clubes con nombres indígenas también. En el Chaco y también en otras zonas del país. Ahí allá hacia Canindeyú, por ejemplo, hay varios clubes compuestos por indígenas. En Roque Alonso, el Sport Macá salió campeón en juvenil el domingo pasado, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, está el Club Nativos del Chaco, de los Nivaclé, juegan la Liga de Defensores del Chaco. Después está el de Yalvezanga, que ahora mismo no me acuerdo cómo era el nombre. Hay muchos. El Club Guaraní de Fortuna, por ejemplo, es también compuesto por indígenas. En la zona de Curuguaté. Ellos son de los... ¿Qué eran ellos? Abá Guaraní, sí. Y así. A ver, el Estrella del Este sucede, era donde ahora es el Polideportivo Municipal de Franco, dice, era un club de los residentes del Área 5, y se Gustavo Hermosillo. Así mismo, recuerdo ahí todavía. ¿Será que tendrán participación los jugadores del torneo local, la fecha FIFA salva? Dice, y no sé. Es por 4 Mojones, Atlético Las Diablitas, allí debutaron mucho, dice Esteban Villalba. Seguramente.
Liga Deportiva Aborígenes del Chaco Central, el de Yalvezanga, ese es la liga. Pero hay varios clubes justamente con nombres. Qué gol, Bore. El gol en contra de Tacuarembó había sido. Ahora recién estoy viendo. Sale el arquero, despeja, boom, por su compañero. Salva, ¿sabes si con la cantidad de equipos calendario que hay en el Paraguay, clubes con nombre de una fecha, se logrará completar el calendario completo de los 365 días al año? Dice 300 años bisiesto. No, ya una vez hicimos ya. Por ejemplo, 1 de enero hay. Estaba en la 1 de enero. 2 de enero también conozco uno. 3 de enero no conozco, 4 de enero no conozco, 5 de enero hay uno. O sea, por lo menos yo recuerdo uno. No me acuerdo de dónde mismo, pero sé que hay. 6 de enero hay, 7 de enero no sé, 8 de enero no, 9, 10, 11, 12. 11 de enero creo que había. Pero enero hay poco. Febrero hay 1 de febrero, 2 de febrero, 3 de febrero, 14 de febrero. No se completa. Marzo, tener 1 de marzo, 2 de marzo, 3 de marzo. Tampoco no. Creo que hay un 30 de marzo, abril. Eso. No tenés todo. No llegás a completar los 365. Es por Guaraní el Lambaré, equipo donde jugaron varios amigos y conocidos. Dice. Sí, el Sport Guaraní. Club tradicional. Así como la Liga Defensores del Chaco de Filadelfia, la Liga Loma Platense también tiene clubes indígenas de la zona deportivo Trébol, por ejemplo, dice Arnaldo. Club Puerto Diana que jugó la Copa Paraguay, el Club Icuaduré de Luquepio tiene un significado. Y el Icuaduré es aparte de Icuaduré, es una comunidad, es una compañía en Luque. Y le llaman Sport y homenaje a su lugar. ¿Qué tal van los consejos del amor en Hablando de la Mañana? Dice Lucas. Y hoy no pudimos. Club Porvenir de Tomatín, dice. Porvenir hay varios también en varios lugares. Atlético Casuarina y Atlético Yalvezanga y seguido. Buenas, tío Salva, recién me acoplo en honor a la verdad y sin ofender a nadie. Respeto cualquier nombre o que se repita 1000 veces el nombre guaraní. Pero cómo me cagan los nombres de fecha, dice. Club Unión Progreso de Puerto Pablo, Lambaré, dice Esteban. Y Taibate de Lambaré, vecino de Colegiales, entra como nombre raro. Y no creo que entre como nombre raro porque es en homenaje a una batalla de la Guerra Grande, ¿verdad? Itaibate. Alguna vez fui a coronar a las reinas de Itaibate con mi amigo y hermano Misael Aguilera, cuyo hermano Cristino fue presidente del Club Itaibate. Tenemos nuestra historia. Es por Pirapó, es por Buricaneta. Ese no conozco. ¿De dónde es? Es por Buricaneta. Es por Buricaneta. Mira, primera vez que escucho. Es por Buricaneta. Versus 4 de octubre. Es por Buricaneta. Pero intercompañía a veces. Colonia Buricaneta. Una colonia. ¿De San Juan Bautista? ¿De San Juan Bautista Misiones? Sí, de San Juan Bautista. Ok. El poderoso 4 de octubre de mi querida ciudad de Tirana en honor a San Francisco, patrono de la comunidad, dice José Manuel. Sí, acá también en Cacupetán tenemos 4 de octubre, en el barrio San Francisco, justamente. Club Deportivo Pinosá es. Deportivo Pinosá es por el barrio Pinosá. Es por Maestra Mena, ese no conozco. Es por Bolicho Cuez, ¿de dónde va? Es por Lentejú, el Club de los Perros para pagar el tercer tiempo, dice. ¿Cuál es el significado en Buricá, Salva? Dice. En Buricá es lo que nosotros conocemos como burro. O sea, el asno, el burro en español es el Buricá. De Misiones, ¿a dónde salió Diego Gómez? Dice Alberto Roa. Sí, de San Juan. Buricán está en el Valle de Diego Gómez, Tallazo Apés. Acá en Cotabuto Saldívar uno se llama Defensores del Rocío, donde nació Miguel Benítez, que estaba en Guaraní, ahora está en Cerro, dice. Defensores del Rocío. Ay, juespete. Bueno. ¿Cómo estamos de likes? 68.
68. Ok. Es por la Diablita, Ñandeco, dice, ¿verdad? Bolicho Cue, dice. Pues Bolicho Cue también es una compañía. También tiene un club, entonces. Bolicho Cue. Bueno. Club Charleston del kilómetro de Ciudad del Este. Sí, Charleston, sí. Charleston ¿Por qué se llamó Charleston? No sé. Pero sí. Yo sé la camiseta de qué club paraguayo te llamó más la atención, qué sé yo, por los colores o algo así. Y hay varias. Siempre me llamó la atención su momento de entrada a la camiseta del 2 de mayo, ¿verdad? Porque es raro poder ver acá clubes que tengan las rayas horizontales, cuando que en realidad el escudo del 2 de mayo es con rayas verticales, ¿verdad? También el Atlético Forestal, que también llegó a utilizar un tiempo así en Campo 9, verde y blanco. Y hay algunas que son rarófilas. Pero está bien. Es por Paraguay del Bañado, dice. A llegar a los 100 likes, dice Carlos, ¿no? ¿Existe todavía el Club Presidente Stroessner? Sí, existe, Sandro. Se llama Atlético Stroessner. En realidad, juega en la Liga Franqueña. Mucho tiempo en la Liga Paranaense, pero ahora hace unos años el presidente Franco armó su propia liga ya y juega ahí. Es uno de los clubes más populares del Alto Paraná. En Cazapá hay Cambuinetá, pero su club es de fecha, dice. Pero nadie le llama así, todos dicen Cambuinetá o Jugata, Torrecuén, dice. Sí, la misma cosa. En Caraguatay, por ejemplo, está el Independiente de la colonia Fulgencio Yegro. Y los perros le dicen ahí, Yegro nomás le dicen. Yegro, J. Ginado, jugar Alfonso Loma, le dice. ¿Verdad? Y en realidad Alfonso Loma es una compañía igual que Fulgencio Yegro, ¿verdad? No te dicen, por ejemplo, J. jugar Sportivo, ¿verdad? Alfonso Loma ni J. jugar Yegro, te dicen. Cosas así. Es muy común eso. 2 de mayo al puro estilo Flamengo Celtic, dice. Rubio Ñu nadie dijo, dice Jorge, pero Rubio Ñu es muy tradicional. Club Merceditas, Carapeguá. Hola, saludos, buenas tardes. Yo me acuerdo cuando jugaba en la tercera, sub-15, jugamos con Deportivo Valores y Rivarola, no sé si está todavía, sí, está, juega en la C. Club Teniente Corrales SE, dice, Teniente Corrales SE, no conozco. RI 3 Corrales, sí. Fernández de Falso 9 versus Uruguay, dice Lucas. 2 de mayo llegó a usar a cuadros tipo la serie de Croacia, no recuerdo qué año, pero le quedaba genial, dice, sí, me acuerdo, Jota. El buricá es la mezcla del caballo y del burro, no puede criar, dice. Se lo utiliza porque es muy veloz, pero su problema es que hay yargel, dice, ahí está la explicación científica. Se habla de cierto que antes de 1991 habían 5 departamentos en el Chaco paraguayo, ¿cómo era la Federación Departamental de la UFI ahí en esa época? Dice. Sí, antes teníamos 19 departamentos en el país. Era Presidente Ayes, Alto Paraguay, Boquerón, Nueva Asunción y... no me acuerdo cuál era el quinto. Sí. Y cuando eso... Antes la UFI se dividía por regiones deportivas. Estaba la primera región deportiva. La primera región deportiva, por ejemplo, yo recuerdo muchas finales, cada cupé contra Oviedo, por ejemplo. Había menos regiones. Ahora son por departamentos. Antes era por regiones deportivas. Nosotros acá nunca nos olvidamos cuando Oviedo le ganó a cada cupé en la final de la primera. Y Oviedo ya se fue a concentrarse en el Club Cerro Porteño. Antes se jugaban toda la final de la Interliga en el Defensor, ¿verdad? Ya se fue a concentrar en el Cerro Porteño. Y don Melanio Sosa, dirigente del 8 de diciembre y de la Liga Cacupeña, pillaron que había sido... La Liga Ovetense no pagó el canon por la boleta. Ovetense era local y tenía que pagar, en esa época creo que era 5 guaraníes el canon por boleta que tenía que pagarle a la UFI. Y no pagó, protestó cada cupé y se fue a cada cupé a jugar el Interliga. Y los Ovetense fuera. Y no entraron luego por cada cupé, no pasaron luego por cada cupé porque
estaban todos amenazados que le iban a reventar todo su colectivo y compañía. Y entonces llegaron hasta Piribebuy, debió Piribebuy, se fueron a Piribebuy para Guarí y por ruta 1 hasta Asunción. No cruzaron por Cacupé. Qué loco. Y al final Cacupé fue y jugó esa Interliga. Ahí apareció un tal Carlos Torres, que después fuera jugador de Olimpia y de Racing, de la selección paraguaya en su momento. Y apareció también Satio Nakagoe, un refuerzo también que vino de Caraguatay, que se fue a jugar a Rubio Ñu. Después de esa selección, eso es lo que me acuerdo, lo que se fueron a Asunción. Bueno, Sport Ibáñez Roja, dice, no conozco. Estados Unidos de Itagua, el club de Estados Unidos. En Norteamérica, Estados Unidos. Club Coronel Martínez de Villa Lisa, dice, man. Coronel Martínez en realidad hay en varios lugares. Hace poco salió campeón uno y otra vez en el departamento de Cazapá. Atlántida de Barrio Obrero, dice Esteban. Club Guaraní de San lo llegó a estar en primera, dice. Es la que está en Liga San Lorenzano, ese Club Guaraní es otro, dice. Club Guaraní de San Lorenzo, Liga San Lorenzano, nunca estuvo en la primera de Asunción. Club Atlético Carovení de Guairá, dice, sí. Hola, Sala, ¿qué pasó el martes Atlético? Y está. Sale más anuncios antes de entrar al canal, ahora Banco Familiar y eso, dice José. Qué bien, y denle clic a esos anuncios. Es por Caracaraí, dice fulano. Buenas tardes, Sala. ¿Existe todavía el Club Nikkei Belmare? Sí, existe, pero no participa, creo que en competencias. Eros Club en kilómetro 13, ese sí tiene muchos jugadores fichados, dice Jorge. Oviedo Tavera de Villarrica, dice Matías. Es por Paco Valla, se cañé, sí, ya hablamos justamente de eso. Sala, ¿te acuerdas del Club Washington FC, Napoleón III y Club Minerva? Ya fueron desafiliados a desaparición de la Liga Baireña de Fútbol. La verdad que hace rato no escucho más de ellos, ¿eh? Es por Navidad, ya se digo sí en eso. Es por las piedras, es por la piedra de Ita, es la compañía de las piedras de Ita. Hace poco tuvo justamente aniversario, la semana pasada. Carapeguá está lleno de clubes de fecha y tenientes, mariscales y sargentos, dice. Sí, también Paico era, en la zona. Roque González, Carapeguá, eso. Sport Sastre, dice. Sastre Sport en realidad, sí, ya estuvimos hablando también. Bueno, vamos cerrando por ahora, muchachos. Nos reencontramos a las 18, ¿sí? Muchas gracias por su presencia. Ya vamos a estar a las 18 horas, entonces. Y vamos a ver si sale la lista, ¿eh? Vamos a ver si sale la mini lista del fútbol local. Para eso, porque dicen que puede salir a las 4, ¿verdad? Eros Club se incendió hace un tiempo ya, dice Gustavo Hermosilla. Para no ver anuncios, suscribirse a los perros, dice Mark. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Nos encontramos a las 18 horas.